clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Oh, oh, oh. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. El reino, como lo predica la palabra y el Espíritu, necesita que tú te involucres en lo sobrenatural. No es posible iglesia bíblica, iglesia de reino, si no accesa lo sobrenatural. Así que en este tiempo hay una era, hay una dimensión para la iglesia de tiempo final. Y no un tiempo escatológico religioso, sino un tiempo de establecimiento del gobierno del reino sobre la tierra, al gobierno que la Biblia mía dice que todas las naciones vendrán a ese reino. En lo que los músicos pueden sentarse, usted dale un aplauso bien fuerte al Señor. Se ha estado hablando mucho en esta temporada de iglesia y de reino, de guerra espiritual, y yo quiero decirte, una de las señales más fuertes de lo sobrenatural es cuando la iglesia entra en lo que es la guerra, es lo que llamamos guerra espiritual. El asunto del mandato de ir, sanar enfermos y echar fuera demonios es la marca más grande, el sello mayor que puede tener la iglesia. Cuando estoy hablando de iglesia, acuérdense que no estoy hablando de denominación, esto para los nuevos. No estoy hablando de ninguna denominación. Cuando digo iglesia estoy diciendo cuerpo, estoy diciendo esposa del Señor. Y la esposa del Señor no está sujeta a ninguna denominación, sino al que la viste, que es el Espíritu. Amén. Si usted está disponible para ser parte de ese evento, usted es parte de la iglesia. De lo contrario, usted pertenece a una denominación. Hay muchas denominaciones que cada una de ellas puede cumplir los requisitos de su carácter. Cada denominación tiene particularidades que pueden encajar con el carácter de tus ancestros familiares. Pero la iglesia del reino solamente acepta los que están muertos y pueden adquirir el carácter de Cristo. Si usted quiere vivir contento y feliz con su conciencia, busque una denominación. Pero si quiere vivir para ser transformado, para ser perseguido y para entrar en una dimensión sobrenatural, busque el reino de Dios primero. Diga primero.
El reino de Dios tiene que estar primero y las demás cosas serán añadidas. Así que la prioridad suya no es ni siquiera, aunque nosotros predicamos la importancia y el fundamento de la familia, su prioridad ni siquiera puede ser su familia. Tiene que ser el reino, porque si usted no establece reino, no puede salvar su familia. La única manera en este tiempo es que nosotros limpiemos nuestras conciencias. Lo voy a decir de una manera, no se asuste, lo voy a tratar de explicar. Tiene que limpiar sus conciencias de razonamiento humano. Y usted dice, esto es una secta. Me quieren robar el razonamiento. El Señor me dio la mente para pensar, yo puedo tomar mis decisiones. Sí y no. Usted se le dio libre albedrío y usted puede tomar sus decisiones, pero su razonamiento, el 80% de su razonamiento está educado por Babilonia. Y Babilonia nosotros hemos definido que es un poder espiritual que surge de la primera llanura que el hombre que salió del Edén trató de conquistar con su propia mente. Y en ese razonamiento se establecen las culturas. Desde Babel se establecen las culturas sobre las naciones. Y en ese establecimiento cultural comienzan los famosos pensadores a establecer líneas, valga la redundancia, líneas de pensamiento para que usted adquiera un razonamiento razonable para vivir su vida. Y por eso todo el planeta, aunque ejerza religiones diferentes, aunque tenga culturas diferentes, razona prácticamente de la misma manera. Por eso es tan difícil salir de costumbres babilónicas. Porque cuando usted trata de salir de una costumbre babilónica, enseguida su razonamiento le va a decir, tú te estás saliendo de la línea normal. ¿Saben a lo que me refiero? O sea, esto no es asunto de yo ser normal o anormal. Es asunto de yo vivir de acuerdo a lo que dice el libro del fabricante. Pero es que cada cultura tiene una religión. Todas salen de Babilonia, incluyendo la cristiana católica. Y de ahí las denominaciones protestantes que hemos tratado, bueno, vamos a quitarle el hemos, que han tratado, miren, yo estoy en un momento que yo no quiero conectarme con ninguna cosa que tenga que ver con la iglesia tradicional, de verdad, me perdonan, pero estoy en esa. Porque siento que a la que conecte con algún razonamiento de alguna denominación, me engancho con una costumbre razonable para el sistema que viene ancestral. Yo me entendí, olvídese. Y los evangélicos o los carismáticos o los de restauración, inclusive los de reino, piensan que ya están en la línea de la última verdad presente. Y están solamente dando un pasito de la entrada hacia adentro. ¿Ok? Entonces, toda la sociedad se establece influenciada por tronos vivos. Los querubines, que son seres vivos, a la misma vez son tronos, porque establecen dominios sobre las cosas. Satanás era un querubín protector de esta creación y fue sacado porque se exaltó, se enorgulleció, y de ahí sale el pecado, y de ahí sale la iniquidad que él le vende al sustituto del dueño de la creación en esta dimensión que se llamaba Adán, y él le vende su proyecto y Adán se lo compra. Y al Adán comprar su proyecto,
cae en la misma forma de razonar de ese querubín. ¿Me están siguiendo un poquito? Usted va a las células, usted va donde los maestros, usted va donde sea, y lo que se quede sin aclarar, aclárelo. No lo deje buscando emisoras de radio ni libros extraños para contestar las preguntas que tiene. No dañe la mesa donde usted está recibiendo el alimento. Espere a que el Señor le diga. Miren, cuando el Señor soltaba en el pueblo una bomba, me refiero a una parábola que le volaba los cascos a todos los religiosos y a la gente de la cultura presente. Cuando llegaba a otro lugar, los discípulos le decían, con el permiso, ¿tú me puedes explicar? Y dice la Biblia que después les explicaba a los que estaban cerca. Te estoy dando una llave. Hay cosas que cuando se lanzan al pueblo, muchas se quedan flotando. Pero cuando tú llegas a tu casa y buscas la palabra, porque tú la vas a conocer, y le preguntas al Espíritu, o buscas un maestro de confianza y le preguntas, se te aclara el asunto. El Señor lo vivía de esa manera, lo hacía de esa manera. No todos los discípulos decían amén, aleluya cuando Él le hablaba a las multitudes. Se quedaban con más preguntas que las multitudes. Pero después indagaban, preguntaban. Y Él les explicaba y les traía la revelación de la palabra. Usted tiene el Espíritu. Para lo que usted no entiende en el momento, indague en lo profundo de su oración y busque en la palabra y el Señor le va a dar la contestación. Esto yo lo he dicho en muchos momentos. Antes de yo convertirme, estaba en un lugar esperando a alguien y en ese lugar estaban en una reunión para mí religiosa, pero había un derramamiento del Espíritu y la gente estaba recibiendo bautismo del Espíritu con lenguas y empezaron a hablar lenguas. Yo me salí del local y me fui afuera y dije, esto está cañón, esta gente está loca, esto es lo que está pasando aquí, esto es un revolú. Estoy hablando hace muchos años. Y fui y me senté en un banco que había cerca del edificio donde estaba pasando esto y habían dejado una Biblia. Y yo la miré y en el momento que la miro el viento le dio y la abrió. Y en el momento que el viento la abre, yo fijo mis ojos en lo que se abrió y leí como si hubiesen sacado las letras sobre el nivel de las páginas, un texto que decía, que si me pregunta ahora mismo dónde está no me acuerdo, pero sé que está ahí, que decía, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Yo no sé si fueron las emociones, pero se me erizaron todos los pelos y me quedé tranquilo. Y así pasó. Le tenía terror al asunto de las manifestaciones de lengua. Cuando yo veía que alguien estaba echando fuera un demonio, yo salía cogiendo como si fuera el mismo demonio. Jamás pensé que iba a estar dirigiendo una iglesia. Diga, tronos vivos. Y en esos tronos vivos las culturas se montan. En esos tronos vivos las cosas pasan en medio aún de la iglesia. Pero cuando la iglesia comienza a buscar lo que dice la palabra, comienza a ser revelado ese mundo espiritual en una forma correcta. Por eso es que yo te digo que en este tiempo el reino tiene que tener gente que esté dispuesta a buscar la revelación de lo que es el reino, no contaminarlo con las denominaciones que creen cosas como yo quiero que las crean. Hay mucha brujería dentro de la iglesia y más fuera de la iglesia, pero aún dentro de la iglesia hay muchas cosas extrañas que en el momento se queda por ahí, pero el Señor las va a ir sacando, los va a ir quitando. Estaba oyendo un profeta
que estaba mencionando la influencia de los astros o de los espíritus que manifiestan a la astrología, el zodiaco, sobre las naciones. Miren, y él estaba dando una explicación que yo dije, wow, esto yo nunca lo había visto así. Porque uno piensa que la cultura de Babilonia pues tiene la cuestión del zodiaco, de las 12 constelaciones, bla, 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 de este tipo de calendario. Pero cuando uno busca las otras culturas, de alguna manera también se les reveló el asunto de las constelaciones y el zodiaco. Y usted puede ver calendarios, diga calendarios, vamos a hablar de eso ya mismo, donde se establecen ese tipo de controles, o vamos a llamarle espiritualmente tronos, a través de consulta a esos astros que, representados en la tierra por espíritus, mantienen las culturas dirigidas desde el asiento de atrás. Entonces uno ve tronos de zodiaco en las culturas orientales, las famosas de las que más nosotros conocemos, babilónicas y griegas, y ve también tronos y zodiacos en las culturas mayas, en las culturas aztecas, y todo esto, cuando usted lo mira en un trasfondo histórico, todo es el mismo dulce con diferente papelito. ¿Ok? Entonces usted ve que en unas culturas supuestamente que tecnológicamente han avanzado, que científicamente han avanzado, haciendo cosas que tienen que enganchar con este tipo de sabotaje religioso y cultural. Yo no sé si usted vio en este día la ordenación del presidente de México. En ese acto, un acto protocolario político, hubo algo cultural. Recuerden que detrás de cada cultura hay un culto. Y el acto protocolario interrumpido por algo cultural no era otra cosa que un grupo de chamanes haciéndole un ritual al nuevo presidente con su esposa, donde invocaban unos espíritus sobre ellos, le ponían unas guirnaldas y unas cosas y soplaban sobre ellas un montón de humo, de hierbas mágicas que ellos habían adquirido y habían puesto a quemar para ese acto. Y usted dice, qué lindo, están recordando sus ancestros. Pero cuando usted es una iglesia de reino, usted sabe que no vive solamente en una naturaleza natural, sino que hay dos dimensiones: la dimensión natural y la dimensión espiritual. El propósito era que el dominio de la dimensión natural estuviera en Adán. Y Adán la vende y se la vende a esos principados, y ellos adquieren tronos en las potestades del aire para influenciar sobre todas las naciones. ¿Cuántos están aquí todavía? Entonces usted mira todos esos asuntos de chamanismo que cogen al hombre, y para que tú no, como tú sabes que tú eres espiritual allá adentro, tienen que engancharte con ciertas religiones y ciertas prácticas que toquen tu vida espiritual, pero que tú no tengas que tocar lo que es el reino de Dios, y te hacen ver el reino de Dios como una cosa vieja, religiosa, porque así es que la religión la presenta. Entonces lo nuevo de ellos, del yin yang y de todos estos asuntos orientales, te lo hacen ver como lo moderno. Vamos a los centros de yoga, vamos a los centros de masaje para que te pongan piedras calientes por todos lados, para que te den masajes y te activen las zonas espirituales, que son 3 según casi todos los chamanes: el cerebro, el corazón y la zona genital. Y para cada una de ellas hay espíritus asignados en todas las religiones para controlar tus pensamientos, para controlar tus emociones y para controlar tu vida sexual. Te estoy dando claves. Entonces tú dejas que cuando tú te adquieres una posición social,
lo primero que dejas es la pobre iglesita de campo que tú tenías cuando eras joven y le pedías al Señor que te prosperara. Pero cuando prosperaste, entraste en el jet set. El jet set tiene que entrar en los masajes, en el yoga y en el yin yang. Magia roja. ¿Me están siguiendo? Entonces, casi siempre todas esas culturas tienen unas dedicaciones astrales. Y casi todas, ¿cómo se llaman? Consagran al ser humano desde la niñez hasta la vejez. Y miren qué interesante, casi todas dedican al sol la niñez. Ustedes saben que estamos en una temporada de culto al sol y el énfasis son los niños. Usted me ve como si yo estuviera saliendo de ultratumba. Yo a veces me pongo tan feo que parezco vampiro, pero estoy aquí. El sol a la niñez, la juventud a Marte y a Venus. Por eso usted ve las estatuas de Venus, porque ya es joven. Y la adolescencia, que es un poquito antes, a la luna. ¿Ok? Por eso es que los jóvenes pues se pierden un poquito en razonamiento. Entonces lo lunático tiene que ver mucho con el establecimiento de pensamiento. Y la virilidad se la dedican a Mercurio, y la adultez y la vejez a Saturno. Estoy hablando de un panorama general, ¿verdad? Para que ustedes vean, cuando ustedes lean por ahí ciertas prácticas modernas que tienen que ver con los niños, con los adolescentes, con los adultos, con los jóvenes, usted va a ver que detrás de cada hombre que viste de Clubman, eso es viejo, detrás de cada cosa que insinúa una cultura hay un espíritu inmundo. Usted quiere ser de reino, tiene que poner su mente a trabajar en el mundo espiritual. No, pero es que eso se vuelve como espiritismo. No, los espiritistas te comen los dulces porque tú todo lo ves en razonamiento aristotélico y hermético. Ellos fundamentaron su cultura. Grecia fundamenta la cultura de toda Europa, que es la que nos tocó vivir. Y vienen y la fundamentan con estos tipos lindos que escriben muchos libros, que se ven bien bonitos y los ponen como semidioses, pero todos estaban pactados con espíritus de muerte y con rituales ancestrales. Ellos no escribían un libro, ni soltaban una conducta babilónica si primero no hacían un ritual espiritual. Y luego se presentaban a la sociedad adquirida por medio de la democracia. Para establecer en ellos la cultura ancestral babilónica a través de formas y razonamientos y pensamientos que no son otra cosa que rituales mentales para que no aceptes el mundo espiritual. Y te incluyo los seminarios. No todos, porque no todo el que enseña en un seminario está perdido de esa manera. Algunos se cuelan como Carmela y te enseñan reino en medio de toda esa situación. Y ese es el propósito de esta nueva era. La mente de reino desplazando la edad espiritual de las tinieblas. Usted debió dar un aplauso tremendo por eso. Entonces, ¿qué tenemos en la iglesia? Tenemos una iglesia que no entiende el asunto de los tiempos y se cree que el tiempo lo va a sujetar todo. Establece un calendario babilónico, establece agendas babilónicas, establece su vida en tiempo y espacio natural y no hay quien te saque de ahí. Pero la iglesia está aprendiendo y el Señor te está enseñando que tú le puedes dar órdenes al tiempo, porque el tiempo fue creado así como fueron creados los árboles. El tiempo está dentro de la creación y a todo lo creado Dios te puso para que tú lo gobernaras. Y te dio un principio, te dio una ley
para que en esta dimensión tú gobiernes el tiempo, y se llama la fe. La fe es tu herramienta para gobierno del tiempo. Cuando una persona se sana instantáneamente, es que los espíritus que tenían sujeto a una enfermedad se tienen que ir, y el cuerpo de esa persona milagrosamente establece el tiempo como cuando estaba sano. Sin darte cuenta, has gobernado el tiempo. Pero cuando tú te hagas consciente de esto y lo hagas en una forma práctica, no por rebote y porque se le escapó a Satanás de que tú lo hicieras, sino en una forma de una iglesia que te enseña, de una iglesia maestra que te da las herramientas y te da la revelación para que en esta nueva era tú vivas conforme al Rey del tiempo. Jesús enseñaba cómo se movía fuera del tiempo. Él le daba órdenes al tiempo como le daba órdenes a la naturaleza, por consiguiente al tiempo. Le dijo a la planta que estaba vivita y coleando de higuera, sécate, y el tiempo se le aceleró. Tú tienes que poner en tu boca, antes de que el Señor te dé un portento, tienes que tenerlo en tu boca. Porque con la boca lo confiesas para que pase. No es un asunto mágico, es un asunto de fe. Tú tienes que buscar en la palabra cuáles son las verdades que Dios te pone en las manos para que tú las hables. El Señor llegó a demostrar que había una orden de que resucitaríamos muertos, y llega a una casa de religiosos que estaban llorando con la familia y le dicen: la niña está muerta, y él le dice: no, duerme. Yo no sé si tú me... ¿Y qué hicieron los sabios de la palabra? Dice la Biblia que se burlaron y hablaron de él. Los que tenían la revelación de la Escritura, los escribas y los sacerdotes, decía esta semana el apóstol Páez, que eran siempre los de primera línea en los milagros y eran los menos que creían. El tiempo, el Padre lo creó y le puede dar órdenes igual que el Hijo a la higuera. Por eso es que la palabra dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Porque tu ojo natural y tu oído natural va a estar viendo, tu ojo espiritual y tu oído espiritual, va a estar viendo cosas que los ojos normales no ven, ni los oídos normales oyen. Porque esas son las que no ven los ojos naturales, ni oyen los oídos espirituales, son las que Dios preparó de antemano para sus hijos. Apláudale con fuerza. Eso es un amén. La ley de la fe es para mover las montañas. Tus planes. ¿Cuántos han hecho planes? Esa palabra está de moda, ¿verdad? Plan. Perdón. Tus planes para esta temporada que viene. Tus agendas para la temporada que viene. Tú sabes que uno de los propósitos de Babilonia es que tú te montes en planes. No estoy diciendo que seas un desorganizado, que no hagas planes, que no tengas una agenda. Si yo no tuviera agenda, me tenían que ir a recoger a la cajetera buscando para dónde voy, si para la derecha o para la izquierda. Pero usted me entiende, Babilonia hace planes para que tú te ajustes a temporadas más que nada. En esta temporada, los planes tuyos están sujetos a los espíritus babilónicos. Cada temporada tiene una asignación de dominios espirituales para que tu vida se ajuste a ella. No es que en esta temporada yo tengo que hacer tal cosa. Mire cómo es eso y cómo funciona, que aún en esas temporadas tu asignación de enfermarte tú la recibes.
Yo no sé si me entendiste. Hay temporadas que tú dices que esta es la temporada de mi alergia. Esta es la temporada de que yo me pongo triste. Esta es la temporada que yo me pongo alegre. Esta es la temporada que yo me voy y me doy 4 palos porque esta es la temporada que yo cumplo años. Ciclos que se montan en espíritus para dominar tus planes. Tú tienes que vivir en la fe del Hijo de Dios y en el dominio del tiempo. Jesús se aparece en una boda y todo el mundo agitándole, mira, se quedaron sin vino. Y él le dice, aún no ha llegado diciéndolo parafraseado con lo que estoy diciendo, no ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi hora. Porque él no se agitaba con lo que la gente pensara ni le dijera. Él estaba en contacto con un oído espiritual y con un ojo espiritual. No con lo que oía en lo natural, sino con lo que oía en lo espiritual. Y por vivir de esa manera, cuando él daba una orden al mundo natural, se hacía. Entonces, cuando llegó su tiempo, le dijo a la gente del servicio de la boda, traigan tinajas que se usaban para los rituales de lavamiento. ¿Cuántos saben que después del bautismo tú tienes derecho a ser lleno de vino? Y que tu agua se convierta en vino. Todo lo que el Señor hacía tenía una naturaleza del momento y una forma multidimensional profética. Y en ese momento la gente se enfatizó en que Él hizo el agua al vino. Pero cuando el Señor hace, escuche bien esta llave, cuando el Señor hace un milagro, tiene connotaciones de reino. Él no hace milagros, o los que tienen dones espirituales, se supone que no hagan los milagros para que los vean a ellos, sino para que miren al reino. Y el Señor convierte el agua en vino, y en la fiesta se formó un revolú, porque los que sabían de eso le dijeron, guardaste el buen vino para el final. El buen vino, los que han leído de eso y lo estudian, dicen que era un vino añejo que era súper caro. Y yo te voy a decir algo, para que tú veas que cuando el Señor hace algo, lo hace para bendecirte. La bendición de esa familia. Miren, cuando alguien se casa, en ese tiempo, culturalmente, no puede por un año ni trabajar ni ir al ejército. Por lo tanto, no iba a tener sostén por un año. Él le dejó 6 tinajas de un buen vino, que los que saben que cuando lo iban porque ellos no se lo iban a beber todito, ¿verdad? Cada tinaja de esa era 30 y pico de litros o algo así. Si lo vendían, le daba precisamente para vivir cómodamente durante un año. Diga, el Señor tiene mi respuesta cuando yo hago dependencia de su palabra. Lo que pasa con la iglesia es que tiene agentes preparados con un carácter descalificable o autodescalificable. Más o menos me salió. El carácter autodescalificable en la Biblia, creo que Jueces 6 tenemos un ejemplo. Se llama el muchachito Gedeón. Usted puede conocer la palabra, pero si no vive en la dimensión del reino, la misma palabra te va a poner una mente de frustración para que te avergüences y te quites. Yo voy a repetir eso, porque se quedaron como... Cuando tú no tienes una mente de espíritu, de reino, cuando tú no vives en esa dimensión,
la misma palabra te va a hacer ver lo que es esa dimensión, pero lo que va a haber dentro de ti es una frustración de que eso yo no lo puedo alcanzar. Entonces tienes conocimiento de la palabra, pero sin la revelación de la palabra que puede actuar sobrenaturalmente en tu vida. El muchachito Gedeón conocía la palabra. Miren, si a usted se le aparece un ángel, usted lo primero que hace es correr. No se va a poner a cuestionarle si la Biblia se cumplió o no se cumplió. Y usted sabe lo que hizo el carácter de Gedeón con su autodescalificación. Fue decir, mi casa no sirve para nada. Yo soy el más chiquito. Y tú dijiste que había poder cuando Moisés cruzó el Mar Rojo y que iba a entregarnos todos nuestros enemigos. Y estos madianitas me tienen aquí robándome todo lo que siembro. Se descalificó. Y el ángel le dijo, varón poderoso y valiente. El Señor te dice hoy que tú eres la persona calificada para mostrar fe y gloria. Y el rótulo de tu descalificación, escúchame, el rótulo de tu descalificación hoy se pudre. Tú puedes tener el rótulo de Gedeón, mi apellido no sirve. Tú puedes tener el rótulo de Gedeón, la Biblia dice tal cosa y yo no lo veo. Tú puedes tener el rótulo de Gedeón, yo me siento que tengo que esconderme porque me están robando. Todo rótulo de Gedeón se pudre en tu vida. Tú eres el capaz porque tienes un espíritu dentro de ti, vivificado con el que creó el universo. Yo no sé, es que eso es, de verdad eso está bien fuerte, porque como que eso como para llegar tiene que ser como bien tremendo. Así que planifica de acuerdo a la fe, no de acuerdo al tiempo. Al tiempo tú le puedes dar órdenes. Tiempo de pobreza, fuera. Pero primero tiene que estar en tu boca y en tu corazón. El problema con la iglesia es que repite lo que dice la religión. La niña está muerta. Y si tú hablas fe, se ríen de ti. Y si tú no eres el Señor que se dejaba dirigir por su papá, cuando se ríen de ti, tú dices, no, está bien, está muerta, está muerta. No, fue que yo la vi como que respiraba. Pero él no se inmutaba. Y dijo, ya duerme. Porque él se establecía en su dimensión. Viene una iglesia que se establece en su dimensión. Viene una iglesia que te va a dar señales en tu casa. Viene una iglesia que tú vas a ver lo que son los dones y el manejo de una familia de acuerdo a lo sobrenatural. Está buena la consejería. Está bueno todos los libros que se escriben. Pero no es lo mismo que llegue tu hijo y el Señor te revele en ciencia, este desgraciado estaba en un party y se metió tal cosa. Perdonen que se lo diga así, pero quiero que me entiendan. O sea, no es lo mismo que te den una consejería de cómo amansar los espíritus inmundos de tus hijos a que tú tengas revelación y los puedas reprender. No, que esa mujer no le conviene a mi hijo y lo llevas hasta el psiquiatra. Y él va a seguir enamorado. Y si es una nena, peor. Porque cuando la mujer dice me caso y la vaca dice me paso, la mujer se casa y la vaca se pasa. Eso me lo enseñó un médico de Guatemala. Miren, no se puede establecer de esa manera. El evento va a ser de acuerdo a lo que tú dictes en tu casa con tu boca. Llega el tiempo de vivir de esa manera, no el tiempo de las consejerías para que los hijos hagan lo que la gente quiere.
y te hagan pensar que si tú no piensas así, eres un anormal social. Tú tienes que establecer la palabra, tienes que hablarla en tu casa. Tus hijos tienen que saber que son otra cosa, que son otra dimensión. Ellos no pueden vivir en dos aguas, viven esquizofrénicos espirituales porque en la casa no le demuestran lo que es y en la iglesia ven otra cosa. Entonces se deciden por lo que no es la iglesia ni la casa. Porque no confían en lo que es la iglesia ni lo que es la casa. Lo sobrenatural y los milagros son un requisito para poder vivir en la fe del Hijo de Dios. El propósito de la fe es sacarte de, como lo dijimos ahorita, del razonamiento. La invitación a la iglesia es sencilla, pero difícil porque te cuesta todo. Tienes que tomar una decisión. En tu plan, tiene que haber el plan de rendirte. Y yo no sé si tú puedes escoger esta temporada o la que sea. Yo no sé cómo tú marcas tus tiempos, pero se supone que tus tiempos los marque la fe, no los calendarios. Tú tienes que sujetarte a unos horarios y tienes que hacer unas cosas, pero tú no puedes dejar que tu vida la dicte las temporadas naturales, cúlticas. Este es el tiempo donde la gente recibe más dinero. Hacen revoluces para que en los trabajos le den bono, para que pasen miles de cosas. Pero es el tiempo donde te quedas más pobre, porque ya la temporada está lista para comerte la finanza. Entonces lo que tú pudiste ahorrar para hacer algo productivo para tu familia y para tu casa, desaparece porque hay espíritus en esta temporada para robarte y asaltarte. Tú puedes seguir viviendo de acuerdo a los ciclos temporales, que son eso mismo, un temporal sobre tu casa. O puedes vivir de acuerdo a la palabra del reino, con una mente de reino. Tú no vas a tener mente de prosperidad si tu mente está sujeta a todo lo cultico que te roba el dinero. No, yo soy próspero. Cómprale al sobrino, hay que regalarle los mejores tenis porque yo soy próspero. Se los compraste fuera de época, porque no es por el asunto de la temporada, es porque había una necesidad y tú la cubriste. Pero si no es así, estás botando tu dinero. ¿Usted ha visto a la gente cuando hay una oferta especial? Usted vio un anuncio que salió de cuántos fueron heridos porque había una venta de, no me acuerdo si era de cuál marca de tenis, que abrieron una tienda de momento y gente se agolpeó, gente se cayó al piso para comprarse los mejores tenis del momento que valían como $180 y tenían que salir y ellos tenían que comprarlo antes que se terminara la primera edición. Un tenis que a lo mejor costó más barato hacerlo que el anterior. Pero tu mente está sujeta a eso y no puede vivir sin eso, porque piensa que pierdes razonamiento si no te sujetas a lo cultico. Mi llamado hoy es renuncia al razonamiento. Renuncia al razonamiento. Tú tienes al espíritu de gobierno. Tú no puedes dejarte manipular por los espíritus de los aires, por lo que opera en las regiones celestes, por lo que opera en el segundo cielo. Tú tienes que establecer reino en tu casa y vivir de acuerdo a esa dimensión. Si tú no puedes vivir de acuerdo a esa dimensión, la palabra va a ser frustrante. Fuerte. La palabra te va a frustrar si tu espíritu no se alinea con tu alma. ¿Me sigues? Así que en este día el llamado es el siguiente. Mi vida, diga mi vida, va a cambiar de acuerdo al propósito del reino. Lo que estás acabando de decir tiene que ver
con que ya no vivo yo, sino que vive el ungido en mí. Aleluya. La palabra tiene que estar en tu boca. Tú no puedes vivir pensando que cuando te declares sano, tienes que dejar el carro parqueado, prendido en neutro con la puerta abierta porque te estás declarando sano, pero por si hay una emergencia que me lleven rápido. Los espíritus de temor actúan de esa manera. La gente no resiste a una iglesia que le hable de fe porque les reta la valentía. Y al reino solo los valientes lo arrebatan.